Hola, soy Marco Galicia. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Es para mí un gusto compartir con ustedes este espacio virtual. Y para quienes gustan del tema del análisis de estados financieros y quieren interesarse, especializarse en el uso adecuado de las razones financieras, pues este espacio es para ustedes. Ya sea que estén empezando a conocer este tema de análisis de estados financieros, o ya tengan un conocimiento y quieran refrescar algunos puntos o ampliar algunos conocimientos. Pues bien, de mi parte, con mi experiencia, preparé un documento de Excel que es el que voy a compartir con ustedes a lo largo de estos videos. ¿Sí? Este documento de Excel contiene 30 razones financieras que son las que yo voy a compartir con ustedes en 30 videos. Cada video voy a explicar una de estas razones financieras. Por cada una de estas razones, yo voy a explicar cuál es la interpretación general, la interpretación de la aplicación de la razón, cuál es la fórmula que vamos a utilizar para calcular cada una de estas razones financieras y cuál es la interpretación y el análisis que podemos hacer con los resultados obtenidos al aplicar cada una de estas razones financieras. Son 30 en total. Estas razones están agrupadas de acuerdo al uso que podamos darles. Por ejemplo, las primeras 3 razones pertenecen a un grupo de tendencias de la empresa. Luego tenemos otro grupo de razones de liquidez, razones de rotación, eficiencia operativa, utilidad operativa, riesgos de negocio, riesgos financieros y análisis de crecimiento. Este video es el número 4 y dentro del grupo de razones de liquidez voy a desarrollar la razón número 4 que tiene como nombre razón de liquidez. En este archivo de Excel tengo las 30 fórmulas que voy a utilizar a lo largo de estos videos y un conjunto de estados financieros en el cual vamos a ir aplicando cada una de las razones. Si ustedes quieren tener este Excel, con gusto se los comparto. Solo dejen su comentario al pie de este video y yo les responderé con un enlace en el cual puedan descargar el archivo. Muy bien, nuestra razón de liquidez, acá tenemos la fórmula en pantalla. Voy a ampliar un poco. Nos dice que es la división es la división del valor del total de activos corrientes dividido dentro del total de pasivos corrientes. Hay que comprender que las razones financieras es una relación aritmética entre dos valores. También hay que tomar en cuenta que para que sea significativo el uso de una razón financiera, pues también las cuentas que estamos utilizando, pues tienen que tener una relación económicamente importante dentro de la empresa. Recordemos que estas razones, y en este caso la razón de liquidez, son herramientas que nos van a permitir comprender condiciones fundamentales de la empresa. El resultado que obtengamos acá va a ser un punto de partida de nuestro análisis. No debemos de considerarlo como un dato concluyente, sino que debe ser un punto de partida que si interpretamos el resultado de forma apropiada, pues nos dará una pauta para decidir si continuamos o no con una investigación. Si ese resultado pues requerirá de una investigación más profunda. ¿En qué realizaríamos la investigación profunda? En los elementos que se están comparando. En este caso sería en el total de activos corrientes y en el total de pasivos corrientes. El resultado que obtengamos nos va a dar la pauta
conjunto con nuestra interpretación de si debemos hacer una investigación más profunda en los activos corrientes o dentro del total de pasivos corrientes. Otro aspecto favorable de las razones, y en este caso la razón de liquidez, es de que, por ejemplo, si el total de activos corrientes lo analizáramos por separado y luego el total de pasivos corrientes hiciéramos un análisis por separado, sería un tanto difícil que pudiéramos detectar algunos componentes o algunas condiciones o tendencias dentro de estas cuentas y que sería más fácil cuando relacionamos estos valores como lo estamos haciendo con la razón de liquidez, ¿ya? El mayor aprovechamiento que podemos tener de un resultado, de una razón, o la mayor o la potencialización que podemos hacer del uso de razones es cuando las llevamos a una proyección futura. Es decir, el resultado que obtengamos acá, podemos utilizarlo para realizar proyecciones, para realizar planes a futuro, y es ahí donde vamos a darle un mayor provecho al uso de las razones financieras. Voy a desarrollar un ejemplo para comprender cómo es la aplicación de esta razón de liquidez. No sin antes mencionar tengo un grupo de advertencias que hago cuando se usan las razones financieras, y una de ellas es de que debemos de tener a la mano el conjunto completo de estados financieros, que incluye las notas a los estados financieros, porque dentro de las notas a los estados financieros vamos a encontrar información descriptiva también acerca de las cuentas contables y grupos de cuentas contables. Información descriptiva que nos va a ser útil, algún dato que pueda ser importante en la interpretación que hagamos en el resultado de una razón, en este caso de la razón de liquidez. Hay que indagar en las notas a los estados financieros si hay alguna información relevante respecto al total de activos corrientes o al total de pasivos corrientes. Y otra recomendación es trabajar de preferencia con estados financieros que han sido auditados. Muy bien, entonces el manejo de esta razón sería de esta forma. Por ejemplo, tengo yo acá tal de activos corrientes y el total de pasivos corrientes. Vamos, aquí tengo 1000, acá tengo 500. Vamos a ver que esto es una empresa A, esto es una empresa B, y acá tengo 20,000, y acá tengo 10,000. Bien, el resultado de mi razón de liquidez voy a colocar acá, y dice la fórmula que la razón de liquidez es igual al total de activos corrientes dividido el total de pasivos corrientes. Entonces hago mi operación, total de activos corrientes dividido el total de pasivos corrientes, y ya tengo el resultado. Voy a copiar la fórmula al otro caso denominado empresa B. Ahora, la expresión correcta del resultado de la razón de liquidez, su interpretación sería de la siguiente forma. Este valor número 2 se interpreta así. Por cada unidad, por cada 2, porque 2 es el valor del resultado de la razón de liquidez, entonces digo, por cada 2 unidades monetarias que la empresa tiene en los activos corrientes, tiene una unidad monetaria en los
pasivos corrientes, ¿sí? Por cada 2 unidades monetarias que la empresa tiene en los activos corrientes, tiene una unidad monetaria en los pasivos corrientes. Esta es la interpretación que se hace de este resultado, ¿ya? Ahora, la empresa B, independiente de la empresa A, casualmente tiene el mismo resultado, el mismo valor en su razón de liquidez. Pero lo que quiero trasladar a ustedes es de que tengamos cuidado con la interpretación de los resultados de las razones cuando hacemos comparaciones con otras empresas, ¿sí? Porque el mismo resultado puede referirse a valores brutos muy diferentes. En este caso, en la empresa A, vemos que tenemos activos corrientes de 1000 y pasivos corrientes de 500, y en la empresa B tenemos 20,000 en los activos corrientes y 10,000 en los pasivos corrientes. La magnitud de los montos es totalmente diferente. Aún así, el resultado de la razón de liquidez es el mismo. Así que es de tener presente siempre los valores numéricos y tener cuidado con las interpretaciones y conclusiones que hagamos. Ahora, procedamos a la aplicación de nuestra razón en los estados financieros que tenemos acá preparados. Acá está el balance general consolidado de la empresa A. Está expresado en miles de unidades monetarias. Entonces acá está el balance general y yo tengo acá ya agrupadas las diferentes razones que estamos desarrollando. Ya tengo las razones de liquidez. Recuerden, si quieren tener este archivo de Excel con ustedes y poder editarlo y trabajarlo, solamente dejen su comentario al pie de este video y yo con gusto compartiré con ustedes el enlace para que puedan descargarlo. Acá tengo el grupo de razones de liquidez. Estos estados financieros están desarrollados para los años que terminan a diciembre 16 hasta diciembre 20. Yo ya preparé o calculé, mejor dicho, nuestras razones de liquidez correspondientes para estos 4 años, pero vamos a hacer juntos la que corresponde al año 20. La fórmula, empezamos acá un poco y nos decía: la razón de liquidez es igual al total de activos corrientes dividido el total de pasivos corrientes. Entonces, empezamos nuestro cálculo, ubicamos el valor de los activos corrientes, está acá en la línea 12 de nuestra hoja, y el año 20, que es el que corresponde que estamos analizando, es un valor de 4,338. Ese valor lo dividimos entre el valor de los pasivos corrientes. Entonces ubicamos nuestros pasivos corrientes, está en la línea 28 y el valor que corresponde al año 20 acá en la columna G, 4,404. Y ya tenemos con eso nuestro resultado de la razón de liquidez. Acá tengo dos consideraciones que no quiero que se me olviden, ¿sí? Uno es la calidad de los activos. Cuando les hablaba también de tomar en cuenta la información descriptiva que pueda haber en las notas a los estados financieros, es porque, por ejemplo, en las normas internacionales de información financiera, NIF para las pymes, se pide que se haga una divulgación de aquellas cuentas contables relacionadas a efectivo y equivalentes de efectivo que tengan alguna limitación de uso. Es decir, por ejemplo, alguna cuenta bancaria que por alguna situación legal no se pueda disponer de los fondos, entonces esa información debe estar descrita en las notas a los estados financieros. Entonces, previo a la aplicación de nuestra razón de liquidez, debemos dar lectura a esas notas a los estados financieros, porque imagínense que dentro de
total de efectivo y equivalentes de efectivo, que integran a su vez el total de activos corrientes, dentro de este valor, ¿sí? Haya una cuenta bancaria que tiene una limitación de uso, no la podemos utilizar por X o Y razón. Entonces, eh, ese dato afectaría la interpretación que hagamos de nuestra razón de liquidez, ¿ya? La segunda es entender la gestión que se hace de la razón de liquidez. Al referirme a la gestión, es a la administración de la razón de liquidez. Pensemos que, por ejemplo, tengo activos corrientes y pasivos corrientes. ¿Sí? Ya vamos a copiar el formato para que no se vea distorsionado. Entonces, tengo acá, hacemos 2000 y acá tengo mi razón de liquidez. Ampliar la columna para que lo puedan ver bien. Mi razón de liquidez va a ser igual a activos corrientes dividido pasivos corrientes. Una razón de 2. Pero en cuanto a gestionar es saber cómo adecuadamente poder mejorar la posición de la empresa en cuanto a la expresión de las razones. En este caso, la razón de liquidez, pudiéramos, por ejemplo, sabiendo que por cada 2 unidades monetarias que tenemos en activos corrientes, tenemos una en los pasivos corrientes, ¿sí? Pudiéramos considerar, por ejemplo, un pago, ¿sí? a nuestros proveedores. Los proveedores están dentro de los pasivos corrientes, que sea un equivalente, pensemos en este ejemplo, de 500. ¿Sí? Entonces, realizo un pago de 500 unidades monetarias a los proveedores. A los proveedores. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Mis activos corrientes van a disminuir a 1500, ¿sí? Porque tuve que desembolsar efectivo para el pago y dentro de los pasivos corrientes, pues también se disminuyó el valor de la cuenta de proveedores, tiene el efecto en el total de pasivos corrientes y ahora va a ser de 500. Mi razón de liquidez, activos corrientes dividido pasivos corrientes, va a ser igual a 3. Como ven, ya hubo un cambio bastante significativo en el valor del resultado de la razón de liquidez por un cambio, un movimiento que hicimos dentro de nuestras cuentas y un movimiento comercial pues muy común. Aprovechamos un excedente efectivo, probablemente realizamos un pago a los proveedores y ya eso hizo que pudiera cambiar nuestra razón de liquidez. Ahora, dejando eso, estas consideraciones de un lado, eh, uno, los resultados de las razones podemos analizarlos en el histórico de la empresa, es decir, en el año 20 nos puede servir para analizar los años anteriores, ¿sí? Otro nos puede servir para compararlo con eh, con algún objetivo que se hubiese planteado la gerencia, es decir, la proyección que se realizó en el año 19, en este caso, y cuál era su proyección de liquidez para finales del año 20. Entonces podemos comparar este valor de 0.99 con el objetivo planteado. Entonces, voy a colocarlo acá, comparar con el histórico, es decir, este 0.99, compararlo con cada uno de estos valores. Y como vemos,
hay una baja, ¿sí? Hemos venido con valores de 1.31, 1.36, 1.14 y 1.03. Hemos traído una tendencia a la baja en la razón de liquidez hasta llegar a menos de 1, 0.99. La interpretación sería que tenemos 0.99 unidades monetarias por cada una unidad monetaria, perdón, tenemos 0.99 unidades monetarias en los activos corrientes por cada una unidad monetaria en nuestros pasivos corrientes. Entonces, sería al hacer esta comparación histórica, ¿sí? Nos puede llamar la atención y realmente nos llame a analizar el resultado. Voy a borrar esta parte acá para que no nos estorbe. Entonces nos llame a analizar el resultado, ¿sí? Otra forma que podemos comparar es en cuanto a los objetivos empresariales. Si, por ejemplo, el objetivo empresarial de la empresa respecto a la liquidez es de que tuviese una liquidez mayor, ¿sí? A 1. Y como estamos viendo, el resultado es de 0.99, es menor a 1. Entonces, al no cumplir con el objetivo empresarial, eso nos da la pauta de que debemos hacer un análisis más exhaustivo de nuestro resultado. Muy bien. Otro punto con el que podemos comparar nuestros resultados, en el caso de la razón de liquidez, pudiera ser algún requisito contractual que la empresa haya adquirido, que haya firmado. Entonces, por ejemplo, algunos contratos pueden ser muy específicos y decir que la empresa debe de tener por lo menos o no menos de cierto valor de razón de liquidez, por ejemplo, no menos de 1, ¿sí? Entonces, ese pudiera ser otro comparativo y en este caso, al tener 0.99, pues también requeriría de un análisis de qué es lo que está pasando porque de que ese requisito contractual tenga alguna penalización o alguna repercusión, ¿sí? Este mismo requisito contractual, el mismo análisis pudiera ser, por ejemplo, algún requisito legal, ¿sí? Alguna ley específica a la que está regida la empresa y que diga que como ley no puede tener menos de X valor en su razón de liquidez. Entonces, también con ese punto podemos compararlo con algún requisito legal. Y el último punto con el que podemos también compararlo es con eh, otras empresas, ya sea del giro del negocio, que sería lo ideal, empresas que se desenvuelvan en el mismo giro de negocio que la empresa que estamos analizando, ¿sí? O bien con otras empresas del grupo empresarial al que pertenece y que podamos tener acceso a esa información si así es necesario. Pues bien, ese es la utilidad, ¿sí? El uso que podemos darle a este valor. Ahora, cuando analizamos un resultado, como el de la razón de liquidez, ¿a dónde nos tiene que llevar? Si la razón de liquidez es una relación entre el activo corriente y el pasivo corriente, pues nos tiene que llevar a esos grupos de cuentas. Así como hicimos ese ejemplo de la gestión de la razón de liquidez cuando hicimos el pago a proveedores, ¿sí? Pues entonces algún cambio o comprender por qué la razón disminuyó de 1.03 a 0.99, pues nos debe de llevar a analizar los valores que están dentro de estos grupos de cuentas.
Voy a marcar acá nuestros activos corrientes y nuestro grupo de pasivos corrientes y en el año que corresponde. Si tenemos que analizar todos los años, pues todos los años, pero debemos de saber analizar cuál ha sido el comportamiento de las cuentas que integran estos grupos de cuentas, el total de activos corrientes o el total de pasivos corrientes, o bien, como les decía, abocarnos a las notas, a los estados financieros, si es que alguna de estas cuentas tiene alguna información descriptiva que sea relevante para nuestra toma de decisiones y que esté afectando el comportamiento en el resultado de nuestra razón de liquidez. Muy bien. Entonces, con ello concluimos esta parte del análisis de estados financieros aplicando la razón de liquidez. Mi nombre es Marco Galicia y recuerden, si quieren tener este archivo de Excel para poder editarlo o trabajarlo, dejen su comentario abajo de este video y yo con gusto comparto el enlace para que puedan descargarlo. Un gusto para mí compartir con ustedes y los espero en los próximos videos. Suscríbase a mi canal porque aún nos faltan cerca de 26 razones financieras para trabajar. Así que nos vemos en una próxima.